noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco, contento de compartir con ustedes. Junio, lógico, mes del Chaco, vamos a dedicarnos completamente durante todo este mes de junio a la situación del Chaco paraguayo. Hoy vamos a comenzar con un tema probablemente poco conocido, pero no por eso demasiado importante en la batalla de la Guerra del Chaco, que sin lugar a dudas fue la batalla aérea, la Fuerza Aérea Paraguaya. Cómo estaba conformada la Fuerza Aérea, quiénes fueron los pilotos, qué aviones tenía el Paraguay, qué aviones tenía Bolivia y sobre todo las batallas. Estamos con el doctor Luis Antonio Sapienza. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Excelente, doctor Franco, excelente. Por favor, sentate. Contento de que hayas venido. Un placer. Bueno, hablar con el doctor Antonio Luis Sapienza es hablar prácticamente de la historia de la aviación. Me contaron que estuviste haciendo tu presentación en la Sociedad Histórica del Paraguay, así que Sí. para nosotros también es un lujo tenerte acá en estudio. Gracias, doctor, gracias. Sí, me incorporé como miembro correspondiente a la Academia Paraguaya de la Historia, justamente, y diserté sobre el tema de la historia de línea aérea de transporte nacional, nuestra primera línea aérea. Sí, antes de TAM. Antes de TAM y antes del LAP. Antes de TAM, sí, señor, es cierto. Bueno, algo de eso yo leí en el libro que hiciste sobre, ¿cómo se llama este señor? Agustín Pazmor. Pazmor. Sí. En el libro de Agustín Pazmor hablas de... Él fue asesor técnico del ANTO. Fue exactamente. O sea, exactamente. Bueno, doctor Sapienza, hay Sí. que aprovechar tu tiempo, entonces vamos al grano. ¿Cómo estaba el Paraguay y Bolivia respectivamente antes de la Guerra del Chaco? Bueno, en esa época, gracias a Dios, nosotros tuvimos presidentes muy visionarios, entre ellos Eligio Ayala. Él Mejor presidente del Paraguay. totalmente de acuerdo, y el más honesto. El más honesto. Bueno, él ya previó que el conflicto con Bolivia no se iba a resolver de manera pacífica o de manera diplomática. Es cierto. Entonces, por eso, durante su gobierno mandó construir las cañoneras con las cuales tuvimos la supremacía naval. Bueno, Paraguay y Humaitá. Paraguay y Humaitá, ¿verdad? No había una contrapartida boliviana. Y también durante Que Bolivia no tiene la posibilidad porque no tiene arroyito. Claro. Tiene arroyito, no tiene la más mínima posibilidad. Exacto. No, tenía una pequeña franja sobre el río Paraguay, ahí Puerto Suárez, ¿verdad? Pero no tenía marina. ¿Alguna vez viajaste a Bolivia, te fuiste a Bolivia? No. Vos sabés que yo me fui y veo río tal y dice, y te juro, no es la verdad, era un hilo dental. Pero tiene algunos afluentes del Amazonas que son... Bueno, pero eso allá en el Pando. Claro, exacto. Beni y Pando. Bueno, de todos modos, Paraguay tuvo supremacía y esa fue una gran visión del presidente Eligio Ayala y también de José Alfredo Bozano Baglietto. Exacto. Vamos a hablar hoy de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea, exacto. Bueno, justamente durante el gobierno de Eligio Ayala, digamos, se crea la Escuela de Aviación Militar y después Eligio Ayala trae la misión militar francesa, que es la que empieza a preparar a pilotos y técnicos de aviación militares, ¿verdad? Y se empiezan a adquirir aeronaves de combate nuevas, de procedencia francesa. Claro, los franceses sugirieron productos franceses, ¿verdad? Entonces claro, se adquirieron aeronaves de combate francesas, los Potés 25 eran bombarderos y los Vivot 73 eran cazas. Pero ¿verdad? tuvo muy poca performance el Vivot. Claro, el Vivot tuvo una serie de problemas técnicos porque los franceses habían sugerido que el Vivot tenga el mismo motor que el Potés. O sea, 73C, Vivot 73C, ¿verdad? C1, exactamente. C1 en la nomenclatura militar francesa es caza monoplaza. Por eso es C1. Ok. Bueno, y los franceses le habían sugerido al gobierno que adquiera los Vivot con el mismo motor que el Potés, para que sea, digamos, la parte de mantenimiento sea más fácil para los mecánicos. O sea, y esa mezcla no anduvo. Y no porque el Vivot necesitaba un motor más chico, quizá un motor radial como tuvieron los Vivot chilenos, ¿verdad? Okay. No un motor en línea como el Lorraine Dietrich, y eso hizo que se instalara el radiador debajo del fuselaje, y eso limitaba las prestaciones del Vivot. Y el radiador era pequeño, y cuando los pilotos le imprimían cierta velocidad durante un cierto tiempo,
el radiador se destapaba y se recalentaba el motor y tenían que aterrizar en cualquier lado. Claro. ¿Verdad? Por eso es que después se compran los Fiat, porque los Vivos realmente no se usaron en combate. No. Como escolta de los potés se usaron. Solamente para eso. Claro, como escolta de los potés y para reglaje de tiro de artillería se usaron los Vivos. Pero para diciembre del 32 ya todo. Entonces nosotros teníamos Vivo y Potés. Y potés. Potés teníamos el 25 A2. A2 primero y después vino el Panzón. Y después vino el Panzón, que era el TOE. TOE. El TOE que vinieron ya en plena guerra. Territorio de operación extranjera. Exacto, ¿verdad? Vinieron ya para noviembre del 32, después de haber iniciado la guerra. Después de haber iniciado. Porque le teníamos a los bolivianos que tenían aviones más potentes que los nuestros. Claro, los bolivianos empezaron la guerra con aeronaves de combate francesas e Tenemos inglesas. imágenes para ir pasando, Cristian, sí. Por favor. Exacto. Vamos a pasar las imágenes de los aviones paraguayos y vamos a pasar las imágenes de los aviones bolivianos, por favor. Exacto. Ellos comenzaron la guerra con material francés e inglés y en la parte de transporte alemán, era con los Junkers. Pero después, a partir del año 33, ellos empiezan a adquirir las aeronaves de combate Curtiss americanas, ¿verdad? Los cazabombarderos Osprey y los cazas puros Hawk, ¿verdad? Ese, por ejemplo, es el Hawk, ahí está el Osprey boliviano. Este es el Vickers, este también es un Vickers. ¿Verdad? Estos son las aeronaves de combate bolivianas. En cuanto a material y cantidad de pilotos y mecánicos, Bolivia era muy superior a Paraguay, pero muy superior. Ellos podrían haber... Cantidad de aviones, pilotos y mecánicos. Ellos podían haber tenido supremacía aérea, cosa que nunca lograron. Ellos tenían pista de aterrizaje en Muñoz, lo que es actualmente General Díaz. Tenía en Camacho, actual Mariscal Estigarribia. Exacto. Y tenían... Vallivian era base aérea. 3 pistas tenían. Sí, y después había pistas menores. Porque, por ejemplo, en Saavedra tenían pista, en Gondra tenían pista. ¿La de Vallivian era asfaltada? No, ninguna era asfaltada. Ninguna pista del Chaco fue asfaltada. Okay. Eran enripiadas, ¿verdad? Eran enripiadas. No, el nuestro era de pasto. Claro, exacto. Nuestras bases aéreas, la primera fue Isla Tahuató, al sur de la terminal de Punta Rieles. ¿Por qué se llama Isla Tahuató? Y Tahuató por el águila, ¿verdad? Y isla, vos conocés el concepto de isla en el Chaco. Isla es ¿cómo se llama? Un claro en el monte. ¿Verdad? Por eso le dicen isla. Así isla, veo mucho isla. Exacto, isla. Y Tahuató por el tema del águila, ¿verdad? Sí. Y esa fue nuestra primera base aérea mientras se construía la pista en Isla Poí, que fue nuestra principal base aérea. Sí. ¿Verdad? Entre paréntesis, ahí se produce la primera batalla. Claro. El primer combate aéreo fue el 9 de septiembre de 1932 sobre Boquerón, ¿verdad? Cuando 3 aviones bolivianos, 2 Vickers Scout y un Vespa atacan a 2 potés paraguayos, ¿verdad? Se traban en combate y en ese combate resulta herido uno de los pilotos de los potés, que es Emilio Rochol. En aquel entonces, los paraguayos, los aviones paraguayos, llevaban 2 pilotos, sí. Cosa que después Estigarribia prohibió, ¿verdad? Porque decía que si una aeronave era derribada, iban a perder 2 pilotos. Pero en ese entonces eran 2 pilotos, ¿verdad? Y el segundo piloto, que era Román García, se hizo cargo de la aeronave porque Rochol fue muy mal herido, perdió mucha sangre y se desmayó. Ernesto Rochol. No, Emilio Rochol. Ernesto era mecánico. Ernesto y Otto Rochol eran mecánicos de aviación. Uh-huh. Entonces había 2 controles. Sí, tenían doble comando. Doble comando por lo visto. Tenían doble comando, todo repetido. Con la diferencia pero qué arriesgado fue eso, porque después vamos a ver enseguida que uno de ellos fallece y no tenía ninguna experiencia ni como artillero, ni mucho menos como piloto. Exacto. Ahí tenía que tener los 2 experiencia de piloto por lo visto. Claro, pero después Estigarribia prohibió por el tema de que no quería perder 2 pilotos en el caso que eran derribados. Y se empezaron a formar oficiales y suboficiales que eran de artillería, como artilleros aéreos. Ah, ok. Como artilleros aéreos. Algunos de caballería, como Echeverri, por ejemplo, era de caballería,
que también manejaba una ametralladora pesada en tierra. Vamos a hablar en su momento de Vamos a hablar en su momento de él, ¿verdad? Bueno, Exacto. entonces llegamos al 9 de septiembre, se produce el primer combate aéreo sin ningún derribo. Sin derribo. Sin derribo. Intercambio de balas y... Exacto. Hasta ahí. Increíblemente, quizás por estar corto de combustible en esa batalla aérea, en el primer combate aéreo... Estamos hablando de Boquerón ya. Claro, Boquerón. Eran 3 contra 2. Y encima... el piloto quedó deshabilitado. O sea que no. Eran 3-1 en realidad. 3-1, ¿verdad? Y abandonan el combate los bolivianos. Pero Rochol logró controlar su avión y logró aterrizar, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. No se perdió la aeronave ahí. Bueno, eso fue el 9 de septiembre, no pasó nada. Después la Fuerza Aérea Paraguaya hizo trabajo de reconocimiento para avistar dónde estaban las tropas bolivianas, qué había, etcétera, y prácticamente inteligencia. Sí. ¿Cuándo se produce entonces el primer derribo en la historia de América? Entre el 9 de septiembre y diciembre, el 4 de diciembre, hubo otros combates aéreos que no terminaron en nada. O sea, mutuo ametrallamiento y cada uno a su base. Okay. El 4 de diciembre, en el sexto combate aéreo de la guerra, Estigarribia le encomienda al capitán Ramón Ábalos Sánchez, que era un capitán que estaba comisionado en el Estado Mayor, para que haga un croquis de la zona de Saavedra para saber exactamente dónde estaban las tropas bolivianas. Correcto. Entonces, el capitán Ramón Ábalos Sánchez va en la cabina del artillero, pero él no era artillero. ¿Verdad? Él de repente no tenía hasta ni siquiera posibilidad de él era manejar. Infantería, y dentro de Infantería otra vez era de la parte de Estado Mayor. Exacto, de Estado Mayor. Y Trifón Benítez Vera, que era teniente primero, ¿cómo se llama? Era su piloto. Sí. Entre paréntesis, excelente piloto, salió primero de su promoción. Sí. ¿Verdad? Trifón Benítez Vera. Ellos estaban volando alrededor de 1500 pies sobre la zona de Saavedra y aparece un Vickers Scout piloteado por el entonces capitán Rafael Pavón, que en su primera pasada le ametralla por debajo. Que es un punto ciego. Que es un punto ciego y mata al capitán Ábalos Sánchez. Y en la segunda pasada, que cae por arriba, mata al piloto y el avión se estrella detrás de las líneas bolivianas. ¿Verdad? Ese es el primer derribo de una aeronave en combate aéreo. O sea, en resumen, estamos ya en la guerra del Chaco, ya pasamos de Boquerón, esto fue en la batalla de Saavedra. Ahí cae un avión paraguayo derribado por Rafael Pavón, que va a ser conocido después como el as de la aviación boliviana. Claro. El héroe de los bolivianos. El héroe de los bolivianos. Vamos a ver hasta cuándo. Exactamente. Bueno, sí. Estamos entonces en diciembre del 32. Exacto. Después, ahí ocurrió otro evento. Claro. El 22 de diciembre de 1932, los bolivianos bombardean Bahía Negra. Al norte. Al norte. La idea de decir que los cañoneros no estaban ahí entonces. Claro, pero la idea de los bolivianos era encontrar a algunos de los cañoneros para destruirlos. No, si entraban los cañoneros le hacía pomada. Exacto. El único cañonero que estaba, digamos, en el muelle de Bahía Negra era el viejo cañonero Tacuarí. El Adolfo Riquelme. El Adolfo Riquelme, exactamente. Que su única defensa... Antes de Adolfo Riquelme, Sajonia. Exacto. Y que su única defensa antiaérea eran un par de ametralladoras Maxim. Sí. Y con eso se defendió. Los bolivianos empezaron a tirar bombas, una de ellas cayó en la plaza de Bahía Negra y mató al teniente coronel Julián Sánchez, que era el comandante del sector norte. Escuchó ruido ruido de motor de avión y salió él de su oficina, ¿verdad? Y le cayó una bomba cerca. Tuvo la mala pata, ¿verdad? Vos sabías, by the way, ¿sabías que José Julián Sánchez por esa época era propuesto para reemplazar la Estigarribia en la conducción de la guerra del Chaco? En la época de Saavedra, justamente en esa época. Y sí, porque ambos eran tenientes coroneles. No, era mayor, era Julián. José Julián Sánchez era mayor. En la Revolución del 23 era mayor. Tiene 1 o 2 años más. Además, claro, o sea, había estado a punto de ascender a coronel. Sí, ya. No, José Julián Sánchez era de más antigüedad y había cursado el colegio militar. Estigarribia fue incorporado. Ya. Pero volviendo al tema, estamos ya con otro evento, otro alto oficial paraguayo, creo que el de más alta graduación que fallece es el teniente coronel José Julián Sánchez en el bombardeo de Bahía Negra. Bahía Negra, exactamente. Ahí no hubo enfrentamiento. Ahí fue solamente bombardeo boliviano. Bombardeo
Sin aviación paraguaya. Sin aviación paraguaya. Y por algún motivo en ese momento no estaban los hidroaviones de la aviación naval, porque esa era la base de los hidroaviones de la aviación naval, Bahía Negra. ¿Y cuáles son los hidroaviones? Bueno, la aviación naval tuvo 4 hidroaviones, 2 de transporte, que eran el Saboya Marchetti y el Kant, y 2 de combate, que eran los Maki, con los cuales después vamos a hablar de los famosos bombardeos nocturnos que se hicieron con Martino. Los Maki, con Martino. Ok. Exactamente. Okay. No está. Bueno. Pero en ese enfrentamiento aeronaval, digamos, resultó dañada la Tacuarí y aparentemente uno de los aviones bolivianos resultó dañado por el fuego antiaéreo. Los otros 2 vieron que acercaba la Humaitá y atacaron. Pero la Humaitá no era como la Tacuarí. La Humaitá tenía 3 cañones antiaéreos y 2 ametralladoras antiaéreas, ¿verdad? Y por supuesto le dispararon con todo. Tenía capacidad de fuego de 20 kilómetros. Claro, sí, los otros se pegaron el raje. 20 kilómetros de capacidad de fuego. Sí. Hay una pregunta antes de irnos al corte. Sí. Ya dijiste que teníamos inferioridad en cuanto a cantidad de aviones, a pilotos, a mecánicos. ¿Sabes los números? ¿Cuánto? Sí, me gustaría. Esa parte nos gustaría. La cantidad de aviones que contó Paraguay durante la guerra del Chaco fue de 58. 50. ¿Sabes cuánto tenía Bolivia? ¿Cuánto? 104. O sea, nos doblaba. Nos doblaba. Nosotros teníamos 50 pilotos y Bolivia tenía 100 pilotos. Nos doblaban todos. Sí. Los mecánicos eran más o menos iguales. Después vamos a hablar, porque nosotros teníamos un mecánico que parecía un cirujano. Después te cuento. Sí. Ahora, respondeme esto, doctor, antes de ir al corte. La velocidad de los aviones bolivianos versus paraguayos después de la compra de estos Fiat CR-20 con respecto a los el Curtiss, ¿mejoramos, no mejoramos o siguieron teniendo supremacía ellos? En cuanto a velocidad, los bolivianos llevaban la delantera. Para que te des una idea, un Potés, su velocidad máxima estaba alrededor de 220, 230 kilómetros por hora. Un Casa Curtiss sobrepasaba los 300 kilómetros por hora. El Fiat estaba alrededor de 250 kilómetros por hora. Pero en realidad lo que importaba en un combate aéreo no era tanto la velocidad. ¿Qué importaba? La maniobrabilidad. O sea, la pericia del piloto. Claro, en eso sí los Fiat eran superiores a los cazas norteamericanos. El Fiat era sumamente maniobrable, pero extremadamente maniobrable. ¿Verdad? A diferencia de los cazas norteamericanos, que eran más veloces, pero no eran tan maniobrables. Tuvimos un accidente lamentable de nuestra parte, en una maniobra, si bien es cierto, era en combate, pero solo cayó un piloto paraguayo. Sí, bueno, se habla de Walter Wynn. No, pero eso fue en combate. En combate. Bernardino Caballero. Bernardino Caballero Álvarez, en marzo del 34. Él cayó solo. Cuando venía, se aproximaba a la pista y quizás no... cuidó con un CR-20. Con un CR-20. No cuidó el tema de la velocidad mínima de pérdida de sustentación y cayó como un ladrillo. Era aproximaciones. Decía tu libro que cayó como... ¿cómo se llama esto? En espiral, o sea, sí, en barrena. En barrena. En barrena, sí, exacto. Él perdió sustentación y empezó ¿Eso pudo haber sido un caso de impericia? No sé si de impericia, pero quizás no cuidó la velocidad de pérdida de sustentación. En el Potés, por ejemplo... Demasiado difícil ese término. Sí. Acá es... Claro, significa la velocidad mínima... El avión no le respondió al piloto. Claro, la velocidad mínima que el piloto necesita para seguir volando. Si vos reducís... Pero si vos te vas solo, doctor, claro, y no tenés fuego enemigo y estás por aterrizar y caes, tiene que ser dos defectos, ¿verdad? Un defecto de la máquina o un defecto humano. Claro. Él quizás redujo la velocidad por debajo de la pérdida de sustentación y por eso cayó. Bueno, ¿me permitís? Vendemos algunos productos, regresamos enseguida. Dale, perfecto. Regresamos enseguida, estamos con el doctor Antonio Luis Sapienza. Sapienza hablando de la guerra del Chaco y todo lo que fue la Fuerza Aérea Paraguaya. Quedamos ya con diciembre del 32, muere José Julián Sánchez, entramos en el 33, tenemos Nanagua. Nanagua, la primera batalla en Nanagua. Ahí es clave la Fuerza Aérea. Yo te apoyo doble contra Sencillo, que le preguntaba a 10 personas cómo se sustentó la batalla, la primera batalla en Nanagua, la del 20 de enero, y nadie sabe lo que es el puente aéreo. Exacto. La Fuerza Aérea Paraguaya le salvó a Nanagua en la primera batalla. Totalmente. Contanos un poco qué pasó, doctor, por favor. Bueno, Nanagua estaba cercada
por tropas bolivianas, ¿verdad? Y las municiones se iban acabando y no se podía reaprovisionar por tierra. Entonces, Estigarribia ordena que se aprovisione por aire. Se desartillan 4 potés. ¿Qué significa eso? Se le sacan las torrecillas a las ametralladoras Madsen de la cabina del artillero, y en vez de llevar a un artillero que pesaba más o menos 80, 85 kilos, ponen bolsas de arpillera, varias bolsas de arpillera con municiones, hasta completar 80 kilos. No podían poner más porque si no se podía desfondar. Claro, claro. Acordate que los potés eran de estructura de madera y tela. Y tela, sí, mismo. La parte metálica era solamente el motor y el tren de aterrizaje. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, ¿qué hicieron? De Isla Poí volaban hasta Nanagua, la pista estaba dentro del cerco. Era Concepción. Bueno, desde Concepción traían las municiones hasta Isla Poí, de Isla Poí hasta Nanagua, aterrizaban, el personal de tierra bajaba las bolsas de arpillera con las municiones, los pilotos no apagaban el motor y volvían a despegar y se iban otra vez a Isla Poí y hasta Concepción para traer más municiones. Del 22 al 25 de enero se hace ese puente aéreo con 4 potés. Eso fue titánico, ¿no? Titánico, y 2 de los potés resultaron dañados porque ellos aterrizaban con fuego boliviano. O sea, le disparaban los bolivianos a los aviones. Nosotros teníamos, para que la gente que nos está siguiendo, doctor Antonio Luisa, piensa, la misma situación que tuvo el ejército paraguayo en Boquerón. Estábamos sitiados. Sí. En Nanagua estábamos sitiados, no teníamos chance. Y incluso a mí me comentan, no sé si vos podés confirmar o desmentir eso, de que también tiraban hielo porque no tenían forma de llegar con los vasos, con los tanques de agua. En el caso de Nanagua, creo que no se arrojó hielo. Donde se arrojó hielo fue en Stronges. En Nanagua no. En Nanagua no. En Nanagua fue exclusivamente municiones. En Stronges sí, porque ahí estaba la compañía del capitán Joel Estigarribia, que estaba totalmente sitiada, sí. y llegó un momento que no tenía más agua. Entonces se traía Puerto Casado tenía una fábrica de hielo. Casado hasta Stronges. Sí. Sacaban las barras de hielo y curubicaban y ponían en bolsas de arpillera con, ¿cómo se llama? Con viruta. Con viruta. Acerrín. Acerrín dice que enlentece el... Sí. Mantiene la temperatura. Entonces ponían bolsas... Yo me acuerdo con papá que cuando en la época de los años 60 veníamos a la famosa Pala a comprar con bolsa de pillera y con... Sí, exacto. Con acerrín comprábamos los hielos. Y bueno, y 2 potés, ¿cómo se llama? El artillero que iba detrás lanzaba las bolsas de hielo. Pero vamos a llegar enseguida a Stronges. Estamos en Nanagua el 20 de enero, entonces el puente aéreo es Concepción, Isla Poí, Nanagua, para suministro de bala. Exacto, municiones, ¿verdad? Y se logra romper el cerco boliviano. Sí, se gana la batalla. Se gana la batalla. Y se va a la segunda batalla de Nanagua. Se va a la segunda batalla en ese periodo entre Nanagua y Nanagua, ¿qué tenemos? Bueno, en ese periodo tenemos el debut, el bautismo de fuego de los Fiat. Los Fiat, la 11ª compañía aérea. La 11ª cuadrilla de caza, los indios, que se forma en abril del 33, está operativa en mayo y a fin de mayo van a Isla Poí, ¿verdad? Para ya entrar en combate, ¿verdad? Y el 11 de junio es el debut en un combate aéreo. Se está por cumplir 91 años. Exacto. Nosotros teníamos, suena esto un poco, interesante. Nosotros teníamos un sistema de alerta temprana en las bases aéreas. ¿Ruido? No. Eran unos puestos de vigía en la copa de los árboles donde... ¿En la copa de los árboles? Ponían una especie de plataforma de madera con unos pasamanos ahí, y desde que amanecía hasta que atardecía había personal con largavistas ahí. Mira un poco. Y pistola. Entonces, veían aviones en el horizonte y lanzaban 2 tiros. Y los pilotos se trepaban a la cabina y despegaban inmediatamente. Cuando los aviones bolivianos estaban sobre la vertical de Isla Poí, les caían los cazas paraguayos de arriba.
Ese fue el debut, el 11 de junio de 1933, el debut de los FIA. Y los bolivianos se quedaron sorprendidos porque no sabían que nosotros teníamos casas. Claro, no esperaban los Fiat. No esperaban. Y se dispersaron. Esa fue una decisión del capitán Bozano. Sí, el capitán Bozano. Con el jefe de la aeronáutica hasta entonces. Almonacid. ¿Cómo lo apellió? Almonacid. De origen árabe era el apellido. Pero argentino, vino del... Argentino, veterano de la Primera Guerra Mundial, fue voluntario en la aviación francesa. Piloto de caza. Almonacid. Sí, y él enseñó tácticas de combate a nuestros pilotos. Entonces le sorprendimos a los bolivianos ahí. Le sorprendimos, tal es así que se dispersaron los Curtis y no presentaron combate. Pero retornan al día siguiente, el 12 de junio. El 12 de junio. Retornan con 9 aeronaves. ¿Verdad? Entre el cual estaba un Scout, varios Curtis Hawk y varios Curtis Osprey. Y se enfrentaron 9 contra 3. ¿Y cuál es el Vespa? No, el Vespa era el Vickers que se usaba para bombardero, en la contrapartida boliviana del Potés. Ah, ok. El Scout era más pequeño y era caza. Bueno, y esos 9 aviones bolivianos se enfrentan contra 3 Fiat paraguayos. ¿Te puedes imaginar? 9-3. 9-3, y los aviones paraguayos le cayeron de arriba también. Primero dispersan a los Osprey y el combate real se da entre los Hawk y el Scout. Y ahí los bolivianos hasta hoy en día afirman haber derribado a Wynn. Walter Wynn. Teniente primero. Y sin embargo, testigos presenciales dicen que Wynn se aproximaba para aterrizar luego del combate aéreo y que en esa maniobra de aproximación él cae. Incluso hay más datos. Hay datos de que confirman que el teniente primero Walter Wynn, que se cumple 91 años ahora el 12 de junio, no tiene ni un solo impacto de bala. No. Ni su avión tampoco. Su avión tenía impactos de bala en las alas y en el fuselaje, pero no tenía en el motor ni en el tanque de combustible. Esa pericia lo hizo Agustín Pasmor, el jefe de mantenimiento. Ok. ¿Verdad? Hizo una pericia de esa posibilidad. Entonces, ¿cuál es la tesis? ¿De qué pudo haber muerto Walter Wynn? Bueno, se sabe que Walter Wynn no estaba bien de salud. Y en un combate aéreo... Estaba superando un cuadro de tifus. Exacto. Y aparte había sufrido un accidente de aviación que lo dejó bastante golpeado. Ah, también. Sí. O sea, tenía un traumatismo, un accidente, más un cuadro de fiebre tifoidea. Exacto. Upa. Y aparte de eso, vos sabés, Federico, que durante un combate aéreo, un piloto de combate sufre una serie de fuerzas positivas y negativas. Me imagino. Vos creo que habrás experimentado eso en el Tucano cuando volaste. Sí. ¿Verdad? Cuando hicieron algún looping por ahí. Sí. Y vos sabés que el cuerpo se resiente. Y si vos no estás bien de salud, una fuerza gravitacional terrible. Claro, si vos no estás bien... Es el famoso guaraní de Butú. Sí. Se te queda negro la vista. Claro. No ves nada, te quedas sin sangre en la cabeza. Y en ese entonces no habían los trajes anti-G que aparecieron mucho después. Se volaba con el mameluco de vuelo y el paracaídas y nada más. Y Walter Wynn hizo maniobras evasivas de muchas G para tratar de zafarse del Scout boliviano que le estaba persiguiendo. Ok, ¿Verás? Es razonable. Entonces, nosotros hablamos mucho con el coronel, vos lo conocés, al coronel Robert Wynn. Sí. Me dijiste que está en España ahora. Está en España, está haciendo curso de España, pero no está siguiendo. Él es sobrino nieto de Walter Wynn. Sí. Y él me dijo que lo que probablemente haya ocurrido es que después del combate aéreo, él estaba tan fatigado y tan agotado que se desvaneció. Y la gente vio como, la gente de tierra, los mecánicos vieron como el avión se aproximaba y de repente gira y se estrella. Sí, fue lamentable. ¿Verdad? Fue lamentable. A la familia Wynn que nos está viendo, de Walter y su hermano, por supuesto, también nuestro saludo, y al coronel que está en España. Eso fue en junio. En julio, el 4 de julio, la segunda batalla de Nanagua. La segunda batalla de Nanagua, el cerco era mucho más estrecho y en este caso ya los aviones no podían aterrizar porque la pista estaba en manos bolivianas, ¿verdad? Entonces lo que se hizo fue, se llevó un segundo tripulante, pero con menos carga en la cabina del artillero, y el artillero tenía que arrojar a mano las bolsas de arpillera que habrán tenido 10 o 15 kilos con pequeños paracaídas. ¿Verdad? Porque no podían aterrizar. Claro, no podían aterrizar. Y aún así se volvió a romper el cerco y se volvió a ganar la batalla.
Sí, Eso vos sabés que eso le costó a Kuhn el puesto, ¿eh? Sí, 13 Tuyuti, por supuesto que sí. Sí. Bueno, estamos el 20 de julio, ¿verdad? Después de Nanagua, ahí entonces tuvimos otra pérdida que fue la del el teniente primero Walter Wynn, ascendido póstumo a capitán. A capitán. De julio el 33. ¿Cuál otra batalla tenemos? Bueno, después durante la guerra ese año hubo una serie de combates aéreos sin ningún derribo. Vallivian, claro, Vallivian ya ocurre en el 34. ¿Y la de Stronges? Y la de Stronges también en el 34. Sí, eso ya es parte del 34, ¿verdad? Lo que me gustaría comentarte es que Bolivia tenía bastante cañones antiaéreos de 20 milímetros. Semak Becker y después los Oerlikon, que eran suizos. Verá que se adquirieron antes y durante la guerra. ¿Los Vickers habrán sido británicos? No, Oerlikon, Semak Becker era. Semak Becker, y después la Semak Becker fue adquirida por la Oerlikon, que todavía existe y todavía fabrica cañones hoy en día en Suiza. En Suiza. Bueno, nosotros capturamos 2 cañones antiaéreos en la batalla de Boquerón y 5 cañones antiaéreos en la batalla del Carmen. O sea, nosotros tuvimos, gracias a los bolivianos, 7 cañones antiaéreos. Para derribar aviones bolivianos. Bueno, y a consecuencia de eso, si bien los 2 primeros aviones bolivianos derribados por fuego antiaéreo no fueron con esos cañones, uno fue con fuego de fusilería, pero de pura suerte. Y fue inclusive antes del derribo de Trifón Benítez Vera, porque fue en julio del 32, que un avión de reconocimiento, un Vickers Vespa justamente de reconocimiento, volaba a baja altura, voló sobre tropas paraguayas y empezaron a dispararle con los Mauser, con los .30, sí. Y una bala dio en el motor. Pero por pura casualidad. La verdad que sí. Pura casualidad. Y lo derribaron. Bueno, y la atraparon a los... A ver, doctor. Después de esta situación ya nos queda... El 34 con las... 34. Bueno, está el accidente de Bernardino Caballero Álvarez en marzo del 34, que también muere en un Fiat en aproximación final a Isla Poí. Y luego, el 8 de julio de 1934, el famoso bombardeo a Vallivian, con 4 potés liderados por el capitán Isidoro Jara Cardoso. Era el jefe de cuadrilla. El jefe de cuadrilla, ¿verdad? Era, si mal no recuerdo, el potés 13, número 13. El potés 13, exactamente. Y Martínez era su artillero. Era Fabio Martínez, su artillero, que tuvo 6 heridas de bala en ese combate, ¿verdad? Porque posterior al bombardeo a Vallivian, donde descargaron 800 kilos de bomba en 3 pasadas, llegan 4 cazas bolivianos y se produce un combate aéreo. Isidoro Jara, con señas, porque los aviones no tenían radio, ordena formación cerrada, ¿verdad? En diamante, formación cerrada, y así se enfrentan a los bolivianos. ¿Cómo tenía que sincronizar eso? Imposible. Increíble, hoy día pero tenían gestos. Que hoy día nadie hace. No, obvio, todo el día. Hoy en día es radio. Ahora, ahí ocurre algo importante también, que Pavón se ufanó de haber derribado un avión paraguayo y resulta que realmente él pudo haber derribado a un avión boliviano, sí, porque no conocía. O sea, disparó hacia su propio arco, Pavón. Pero a la vuelta de la pausa no comentás eso, ¿eh? Por supuesto. Vamos a unos anuncios comerciales y regresamos inmediatamente con el doctor Antonio Luis Sapienza. Antonio Luis Sapienza, al final, contarnos un poco cómo cae el as de la aviación boliviana, al Rafael Pavón. Claro, Estigarribia tenía... Pero primero él comete un error, le baja a su propio equipo, entonces le castiga a la Fuerza Aérea Boliviana y le envía a otro lugar, lejos del sitio de combate. Sí, exactamente. Yo siempre me pregunté por qué le sacarían a su mejor piloto de combate de la zona de guerra. Porque le derribó a su Pero vos sabés que en Bolivia como ellos completamente maquillaron esa historia. Pero es una coincidencia, claro, que se le haya trasladado a un lugar donde no había actividad bélica. No había ninguna actividad. Claro, él le trasladaron a Madrejón, sí, ¿verdad? Que está cerca de la zona de Florida donde se ocurrió el combate aéreo. Estigarribia tenía, digamos, la certeza de que Bolivia estaba preparando un cuerpo de ejército para entrar por la retaguardia del ejército paraguayo. Por eso le encomendó a la aviación que haga una misión de reconocimiento. Y se le envió al capitán Carmelo Peralta en el Potés 11, ¿verdad? Llevando como artillero al teniente primero Rogelio Echeverri, que era un oficial de reserva de caballería, ¿verdad? Y hacen el reconocimiento, despegan de, ¿cómo se llama? De
de Isla Poí y van hasta... Yo creo que van de Camacho. Perdón, Camacho, tenés razón. Van hasta Punta Arriel y luego suben hasta la Laguna Pitantuta y de ahí van a Madrid. Ya era López de Filippi entonces. Sí, López de Filippi. Exacto. Y al sobrevolar Madrejón ven que hay un avión boliviano en la pista, pero no le dan mucha pelota y ellos continúan con la misión. Y ese avión después despega y resultó que el piloto de ese avión era Carmelo Peralta, Rafael Pavón. Rafael Pavón, con su artillero, el... Cano. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me va el nombre ahora. No es Cano. No es Cano. Con Cs. Sí. Bueno, ya me voy a recordar. Y se enfrenta le empieza a ametrallar al Potés. Sí. Y Carmelo Peralta utiliza la técnica de combate que había enseñado al Monacid. ¿Cuál era la técnica de combate? Picar hacia el suelo, volar al ras de la copa de los árboles en zigzag y a velocidad casi de pérdida de sustentación, que en el caso del Potés era 80 kilómetros por hora, o sea, 40 nudos. O sea, un poquitito por arriba. ¿Y por qué tiene que ser casi con pérdida? Porque si volaba por 80 o menos, el avión perdía sustentación y se caía. Ah, ok. Entonces, por un poquitito arriba. ¿Qué producía eso? El avión boliviano, como era muy veloz, solamente tenía segundos para ametrallar al avión paraguayo y le sobrepasaba por la velocidad. Entonces, en el primer ataque, ametralló, no pasó nada. Entonces, inicia un segundo ataque. Ametralló, no pasó nada. Y el tercer ataque, ahí comete el error Pavón. Ataca del mismo lado. Entonces, Echeverri ya lo espera y apunta bien. Cuando en el tercer ataque, el Curtis de Pavón pica hacia el Potés paraguayo, Echeverri le ametralla y le rocía de balas. Yo vi los restos del avión de Pavón, que están ahora en el Fortín Nanagua, después de que el entonces senador Vince lo rescatara. Sí, buen trabajo hizo, buen trabajo. Exacto. Yo conté solo en la hélice 6 impactos de bala. Sí, solo en la hélice. Le tenía de frente. Claro. Echeverri le tenía de frente. Varias perforaciones en los cilindros del motor y después varias... Eso fue un 12 de noviembre del 34. No, 12 de agosto. 12 de agosto del 34. 12 de agosto. ¿Verá? Una fecha histórica que los paraguayos debemos celebrar porque el mito, el as de la aviación boliviana cae. Cae, exactamente. Y el avión se estrella y mueren los dos. ¿Qué otra cosa podés contar en 30 segundos finales? No, los viajes del presidente Ayala al Chaco. Se sabe que alrededor de 50 veces él viajó al Chaco. ¿Tenía un avión especial? No, él viajaba en el avión que estaba disponible. A veces viajaban los aviones de transporte, a veces viajaban los aviones de entrenamiento y a veces viajaban los propios Potés. Con el mameluco de vuelo. Con un solo piloto. Sí, claro. Porque él no era piloto. No, él no era piloto. Y él iba atrás en la cabina del artillero. Qué grande. ¿Verdad? Y si por ahí le atacaba la aviación boliviana, iba a ser... Porque él no era artillero. Él no iba a... No, una persona mayor, abogado. Mayor, claro. ¿Verdad? Doctor Antonio Luis Sapienza, te agradezco de corazón. Un placer y a las órdenes. Gracias por estos minutos y gracias por recordar lo que hicieron los héroes de la patria. Exacto. Nosotros vamos a unos consejos comerciales. A la vuelta vamos a hablar con el miembro del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social, el doctor Carlos Pereira. Viejos problemas, nuevas soluciones para el IPS. Bueno, muy contento de compartir esta parte final con el miembro del Consejo del Instituto de Previsión Social, el doctor Carlos Pereira. Él fue presidente del Banco Nacional de Fomento, fue ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, fue ministro del Ministerio de Hábitat, Vivienda y Urbanismo y actualmente es miembro del Consejo del Instituto de Previsión Social, una persona con mucha experiencia. Y más que nunca es nuestro amigo, como buen olimpista que es, esperamos mucho de vos, Carlos, para el día del miércoles, que nos dé una buena ayuda a los cerristas. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Un gusto estar acá. Doctor, estuvo con nosotros, justo es decirlo al aire, el doctor Pedro Aley, y se recordó muy bien de vos y del doctor de los Ríos, pero en particular habló muy bien de vos, de que sos la persona que tiene más experiencia. Esta situación actual que tenemos, ¿cuáles son las nuevas soluciones para los viejos problemas de IPS? Me gustaría comenzar este bloque con el tema de salud, por ejemplo. Bueno, el IPS tiene varias connotaciones, todos sabemos que está pasando por una situación muy complicada.
especialmente en el fondo de maternidad y enfermedad, que es el fondo de salud. Sí. De las recaudaciones del aporte obrero patronal, que aproximadamente está entre 100 y 110 millones de dólares, el 54% va al fondo de jubilaciones, el 39% va al fondo de enfermedad y maternidad y el 7% va al fondo de administración. Sí. Pero hay que tener en cuenta de que el IPS, el fondo de salud es deficitario y ya viene, esto se viene dando desde hace un buen tiempo, ¿verdad? Los últimos estudios actuariales decían de que recién en el año 2038 el IPS iba a tener el estado de desequilibrio financiero y iba a empezar a tocar las reservas 2038. en 2038. Pero ¿qué pasó? Hubieron factores exógenos, como la pandemia, por ejemplo, que en el año 2020 hizo que se adelante 18 años. Upa. 2038, 2023 ya estamos. 2020, ¿verdad? En el 2020 empezaron factores exógenos como la pandemia, la inflación, sumado a otras erogaciones extraordinarias y exponenciales que se venían dando. Por eso estoy señalando esos aspectos, ¿verdad? Todos esos aumentos exponenciales de egresos que ha tenido que absorber el Fondo de Salud, motivado y derivado de la pandemia, también ahí teníamos el efecto del haber mínimo jubilatorio, el 13º sueldo, que es el aguinaldo, que no tiene una fuente de financiamiento. También en el año 2011 se había hecho una reestructuración y se había decidido aportar para aquellos que tenían un monto de jubilación bagatelario de muy poco valor, de muy poco monto. Por una cuestión social, eso también se ha ajustado. Y por si fuera poco, también se ha establecido en el año 2011 en 33% el aporte, el haber mínimo jubilatorio. ¿Qué pasó? En el año 2020, por resolución de consejo, eso se aumentó al 50%. Ese 50% a su vez en el 2021 tuvo otro aumento al 75%. Entonces, hubieron factores exógenos y endógenos que efectivamente han impactado en el fondo de enfermedad y de maternidad, ¿verdad? Eso ha representado cuantitativamente hablando aproximadamente 330.000 millones de guaraníes y es un poco lo que hoy estamos tratando de hacer con estos ajustes paramétricos que el presidente del IPS, el doctor Jorge Brites, acompañado por su equipo de asesores y también con los miembros del Consejo, hemos propuesto un paquete de reformas a la Carta Orgánica que ya tiene 81 años y básicamente ese paquete de reformas tiene 5 aspectos, ¿verdad? El primero de ellos es cambiar, modificar los 36 meses, que serían los 3 últimos años, que es el sistema de cálculo actual para acogerse a los beneficios de la jubilación. Sí. Eso se está planteando cambiar por 10 años, gradualmente a partir de la vigencia de la ley mes a mes, de manera que no tenga un impacto para la gente. Y quiero aprovechar este espacio privilegiado de comunicación para darle tranquilidad a los jubilados. Porque es una preocupación. Hay 20.700 personas que cobran el 75%. Eso no va a tener obviamente ningún efecto sobre ellos porque tienen un derecho adquirido. Hay un periodista que me dijo que te haga la pregunta al aire, así que esto es realmente una prospección hacia adelante, ¿verdad? Lo que ya están. Exactamente. La ley no puede ser retroactiva. Claro, la idea un poco acá es reponer ese espacio de sostenibilidad financiera que ha perdido el fondo de jubilaciones, porque hay que tener en cuenta también que en el año 2020 se establecieron varias disposiciones legales y una de ellas decía de que también se podrían hacer gastos de infraestructuras en los predios del IPS que han sido la transformación de hospitales, la construcción de hospitales. Eso se ha hecho a través de una herramienta financiera que es el fideicomiso, que ha permitido que los fondos de jubilaciones tengan que financiar los recursos como para que se pueda fortalecer y preparar para enfrentar la pandemia
al Instituto de Previsión Social. ¿Se usaron fondos previsionales? Se utilizaron fondos de jubilaciones derivados en esa legislación. ¿Y eso es legal? Que permitía, estaba la ley que decía de que se podría hacer gasto de infraestructura dentro del predio del IPS siempre y cuando eso redunde en beneficio de la institución. Esa un poco era la condicionante en ese momento que se había dispuesto para que se pueda de esa manera fortalecer el fondo de enfermedad y maternidad y enfrentar la pandemia. Como se puede ver, esos son factores que han incidido y que han impactado en el fondo de jubilación. Correcto. Entonces nosotros hoy estamos tratando de que esos ajustes paramétricos vuelvan a reponer ese espacio que nos vuelva a permitir la sostenibilidad financiera que se necesita de repente en el fondo de jubilaciones para poder darle tranquilidad y garantizar de que las personas que hoy cotizan y aportan al Instituto de Previsión Social, en primer lugar, tenga asegurada la prestación del servicio de salud y también el acogerse a los beneficios de la jubilación. El otro aspecto que muy poca gente habla, pero que tiene una connotación muy marcada, es de que el IPS tiene una población asegurada de casi 1.443.000 personas, de los cuales aproximadamente 646.000 personas son las que están aportando al régimen general. El régimen general es la que cotiza y aporta para las prestaciones de salud y para la jubilación. Y están aproximadamente un poco más de 188.000 personas que cotizan, aportan para el régimen especial, ¿verdad? Y dentro del régimen especial también hay que tener en cuenta de que están los cotizantes activos del Ministerio de Educación, los jubilados del Ministerio de Educación, los propios jubilados y pensionados del IPS, los funcionarios del Ministerio Público, por supuesto están las personas los adultos mayores, están las amas de casa, están los músicos, los actores y toda esa gente que representan otros segmentos que no necesariamente sean del régimen general y que hacen de que ese 54% no es una ecuación matemática pura que va al fondo de jubilación. Aproximadamente 44-45% es lo que realmente va al fondo de jubilaciones una vez deflactado todos estos segmentos que acabo de mencionar. Por eso es importante el momento en que se da esta reforma para poder primeramente fortalecer el fondo de salud, además de los ajustes paramétricos, esa resolución del Consejo que estaba en 75%, eso hoy ya el Consejo ha vuelto a su valor original, que sería el 33%. Se volvió a bajar. Eso ya se volvió a bajar, eso ya tuvo un efecto de reversión inmediato. Además de eso, hay que tener en cuenta también de que uno de los aspectos que conlleva esta reforma que se está planteando en el Congreso es sacarle 1% al fondo de administración para poder fortalecer el fondo de enfermedad y maternidad. O sea que del 39% actual va a subir al 40%, el fondo de administración va a quedar en 6% y el fondo de jubilación en 54%. Además de eso, es muy importante, el otro aspecto que también conviene mencionar es de que se le va a facultar a la Escribanía Mayor de Gobierno para que pueda titular todos los inmuebles que tiene el IPS, que tiene bastante, como para que de esa manera no tenga que hacerse erogaciones muy cuantiosas por parte de la finanza del IPS, y con eso también hacer un inventario real de lo que representan los bienes del instituto, ¿verdad? Yo creo que por ahí hay una receta del Fondo Monetario Internacional que del año 2017 ha hecho un análisis de todos los regímenes de los países latinoamericanos, donde efectivamente estaban dando como una propuesta de que los entes públicos de América Latina incorporen a sus activos a valores reales de mercado, actualizando los bienes que tiene. Yo creo que este es un momento en que también deberíamos de pensar en eso, ¿verdad? Más allá de todos los ajustes que se están haciendo, nosotros estamos evaluando el impacto que pueda tener dentro del Instituto de Previsión Social la tasación actualizada de los bienes que tenemos. ¿Por qué?
Primero, estamos haciendo un inventario de todos los inventarios rentables, todos aquellos que estén rindiendo y de los cuales se esté rentabilizando, que tengan rentabilidad directa de esos activos. La idea es de que de aquellos inmuebles que no arrojen rentabilidad, claro, ya nosotros también aprovechamos este paquete de medidas estructurales de las modificaciones de la Carta Orgánica para que vuelva a facultarle al Consejo de Administración la posibilidad de poder enajenar en el caso de que esos inmuebles no estén rindiendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que el presidente del IPS en un momento muy estratégico está tomando estas acciones y está liderando esta presentación próximamente en el Congreso de estas reformas estructurales y este paquete de medidas que tiene varias aristas y que lo que busca fundamentalmente es fortalecer al Fondo de Maternidad y Enfermedad por una parte y por otra parte blindar el Fondo de Jubilaciones y devolverle la sostenibilidad financiera que tuvo antes y que nosotros estamos tratando de volver a reactivar con eso. Me parece muy bien. Tenemos una imagen que me gustaría que puedas observar un poco, doctor Carlos Pereira, que guarda relación. Justamente el día de hoy una persona pudo enviar esta información en donde va a un centro asistencial y encuentra una fila realmente inconmensurable de pacientes que están solicitando turno para consultar. Y es un problema acuciante la falta de salud, de atención a la salud y la falta de provisión de medicamentos dentro del Instituto de Previsión Social. Cuando tenga esa imagen, Cristian, si podemos observar con el doctor Carlos Pereira, por favor. Bueno, no tiene todavía. Entonces, vamos a esperar un poquito. Es una situación que se da permanentemente y la gente se queja. Te cuento, cuando anunciamos que iba a estar hoy, me decían que solamente en Previsión Social hay medicamentos para la presión. Fuera de la presión no hay otro tipo de medicamentos. Está muy desabastecida la provisión de medicamentos y, por supuesto, también la necesidad de consultar. Ese es un tema preocupante, la parte de salud, independientemente de la de jubilación, que también tiene la misma importancia. ¿Qué solución nueva podría haber con toda esta modificación, un proyecto de ley que están radicando al Congreso para poder revertir esta situación? Bueno, realmente es un aspecto muy importante que está señalando, doctor. Para nosotros es una preocupación permanente el hecho de que se siga teniendo problemas de agendamiento, problemas de aglomeración de gente. Realmente nosotros necesitamos solucionar y dar respuestas rápidas a la gente que va y a muy tempranas horas está tratando de sacar un turno o está tratando de retirar medicamentos para poder proseguir su quimioterapia, radioterapia o algún tipo de enfermedad de alta complejidad. Y muchos de esos medicamentos hoy están en proceso de adjudicación, pero eso significa que todavía no se ha recibido en el parque sanitario la medicación permanente. Nosotros estamos trabajando como para tratar de agilizar esos procesos y yo había planteado cuando había ingresado una suerte de establecer un fideicomiso de compras para monoclonales y para productos oncológicos, ¿verdad? De manera que se pueda utilizar la tecnología y que ya la gente pueda retirar directamente en las farmacias. Lo que pasa nomás es que hay mucha burocracia, no es fácil romper esa burocracia administrativa porque hay todavía normas. Eso sí logra hacer. Hay normas, hay normas y disposiciones. ¿Permitís? Sí, cómo no. Si lográs hacer eso, doctor, hacer un monumento, porque va a chocar contra los fuertes de la industria farmacéutica paraguaya, va a tocar muchos intereses. Ojalá que esta administración pueda hacer, va a ser un gran beneficio para el paciente. El presidente del IPS ha dado instrucciones para que no solamente en el ámbito de la logística, sino también en el proceso de las compras se puedan evaluar algún tipo de mecanismo que nos permita, como la tienda virtual, por ejemplo. El día de hoy precisamente estuve averiguando, ya hay 6 medicamentos que se han solicitado semanas anteriores, muchos de ellos tienen que ver con las cuestiones de aspectos respiratorios, algunos que otros productos oncológicos. 6 creo que están siendo entregados, 5 productos me decían de que estaban en proceso de adjudicación, pero que también ya estaban con la orden de pedido.
Y así estamos tratando nosotros también de que sin apartarnos de la normativa vigente encontremos mecanismos más rápidos, de mayor agilidad y sobre todo en donde nosotros podamos tener la trazabilidad desde el inicio del proceso de compras, el almacenamiento interno y la entrega al beneficiario final, que sería el paciente. Me gustaría, habíamos quedado que observar una imagen, pero a la vuelta del corte seguramente me gustaría tocar, porque a mí me produce melodía en mis oídos cuando escucho la posibilidad de solucionar el tema de provisión de medicamentos. No merece IPS seguir como está. Fíjate un poco, doctor Carlos Pereira, en esta imagen que nos llegó el día de hoy, por favor. Esta es la fila que se está formando en el hospital de Luque para que se tenga que recibir una atención médica. Fíjense, mis queridos compatriotas, lo que es este gobierno de ladrones, este gobierno de bandidos. Miren, la mayoría son mujeres, señores, mayores de edad, más de 65 años. Por ley no tiene que formar fila. Y miren cómo están nuestros compatriotas. Pregunto yo, miren, interminable la fila, señores. Yo les pido, por favor, publiquen lo que esta gente, cómo le manosea a nuestro pueblo. Yo soy el coronel. Encontrar una solución a esta situación, doctor, que es prácticamente una rutina de todos los días. Y realmente, en primer lugar, yo me da mucha impotencia, ¿verdad?, escuchar una verdad y escuchar una lamentación tan dura realmente, ¿verdad? Yo creo que más allá de lo que se pueda hacer, primeramente, insisto, tenemos que romper algunos paradigmas y algunos aspectos burocráticos internos. Yo creo que más allá de los procedimientos que están establecidos, tenemos que necesariamente incorporar la tecnología y hacer de que cada hospital, liderado por su director, hacerlo protagonista, como para que ellos puedan tener directa responsabilidad y también puedan ellos incursionar en el día a día, porque finalmente ellos son los que están observando cómo en los patios de sus hospitales están ocurriendo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y muchas veces las explicaciones que se dan es de que ya se han hecho los procesos, ya se han hecho las solicitudes correspondientes, se están haciendo los trámites pertinentes, pero sin embargo la realidad de la calle no puede esperar. Nosotros no podemos estar pidiéndole paciencia a una persona adulto mayor, ¿verdad? Yo no admito eso de que tengamos que tener que pedirle mujeres embarazadas, a una embarazada, a una persona con capacidad especial que está en silla de ruedas, que tenga paciencia, o que haga, ahora que hace frío. No, realmente es patético, y además con el realmente influencia, causa mucha impotencia. Todos los temas respiratorios, yo creo que esta concentración de gente no le ayuda a nadie, doctor. Exactamente, ¿verdad? Yo creo que siempre en situaciones críticas también se pueden solucionar problemas, ¿verdad? Yo creo que en el IPS hay muchas cuestiones que son reiterativas. Por ejemplo, los problemas de agendamiento, los problemas de las filas, de las largas filas. ¿En cuánto tiempo crees que se podría encontrar una solución a esto? Y es muy difícil predecir en tiempo, ¿verdad? Lo que yo creo que tendríamos que hacer es hacerle participar más, insisto yo, a las direcciones que son los médicos que están al frente de los hospitales, ¿verdad? Yo pienso, yo soy muy... Mi estilo de trabajar es muy abierto. A mí me gusta compartir, delegar la responsabilidad de manera de que cada quien pueda sentirse partícipe y pueda sentirse parte del problema. Porque conociendo el problema y estando en el medio del problema es donde uno va a ir construyendo la solución. Y estando en el frente de batalla, ahí donde están la gente con los problemas de filas, con los problemas de falta de medicamentos, y compartiendo y conviviendo con las personas que están con el problema en la mano, ahí es donde uno tiene que encontrar el mecanismo con el cual solucionar ese problema. No podemos pedirle paciencia a esa persona de que se están haciendo los trámites administrativos y sin embargo ellos están padeciendo en la calle del frío en este momento,
o de la falta de insumo o de medicamento, que es lo que realmente impacta en su sensibilidad social, ¿verdad? Totalmente. Vamos a un pequeño... Bueno, habíamos quedado, doctor, que íbamos a tocar otra vez en esta parte final de la programación esa idea, y quiero que profundices. Palabra más, palabra menos, entendí de que iban a bregar desde el Consejo de Administración para que los pacientes vayan y retiren su producto de la farmacia. Explicar un poco bien para poder entender cómo están pensando hacer eso. Hay un convenio entre el Ministerio de Salud y el IPS, ¿verdad? De hecho que también el INCAN está dentro de ese convenio. La idea es de que no existan faltantes de los medicamentos oncológicos, sobre todo en los 3 lugares, ¿verdad? Okay. Yo creo que en ese sentido el presidente del IPS con la ministra de Salud han estado trabajando, han estado interactuando y se ha establecido un trabajo en conjunto, una ordenada planificación, que eso está caminando, ¿verdad? Pero definitivamente todos esos problemas que acabamos de ver también nos dicen de que tenemos que empezar a trabajar un poco en la gestión de procesos. Yo siempre digo de que si queremos resultados diferentes tenemos que empezar a hacer las cosas de manera distinta. A mí me parece de que nosotros tenemos que empezar a trabajar con los gerentes que están en el día a día y delegando funciones y responsabilidades, ¿verdad? Nosotros desde el Consejo, con la instrucción del presidente, hoy podemos participar un poco más en el proceso interno y sobre todo en el proceso de control. Se ha incorporado el control interno, se ha fortalecido, eso ya prácticamente hoy se da desde el inicio de los llamados. Está presente el control durante el proceso del llamado propiamente, no como antes de que prácticamente cuando venía una inspección de la Contraloría, recién ahí se conocían algunas debilidades o algunas faltas administrativas. El control de calidad. Entonces hoy creo que se ha fortalecido la auditoría interna. Necesitamos que esos procesos sean robustos y que realmente sirvan como un filtro para evitar situaciones que nos puedan comprometer administrativamente, ¿verdad? Pero más allá de eso, también es importante desmenuzar un poco la gestión interna, pero gestionada a través de los procesos administrativos. Todas esas problemáticas del agendamiento, de la cantidad de gente que se aglomera para tomar un turno, para retirar medicamentos, esos son indicadores fehacientes de que realmente necesitamos trabajar para agilizar los procesos, ¿verdad? Automatizar los procesos internos, y a raíz de todas esas situaciones es que nosotros encontramos como una posible alternativa de solución plantear con el Ministerio de Salud una manera de compra conjunta, ¿verdad? Se da una suerte de monopsonio en el sentido de que el IPS y el Ministerio de Salud Pública son los que finalmente terminan comprando los productos monoclonales, que son los productos más caros, que son los medicamentos oncológicos, ¿verdad? Okay. Pero llamativamente, en vez de tener un impacto de reducir el precio, resulta que cada vez tiene un impacto alcista, ¿verdad? O sea que cada vez es más caro el producto, el medicamento en sí, hace de que la atención sanitaria sea de alto costo, y nosotros, sin embargo, con el poder de compra que tenemos conjuntamente con el Ministerio de Salud, no podemos ejercer presión como para impactar hacia abajo esos costos. ¿Cómo se podría hacer? Por eso nosotros pensamos de que un ordenamiento, una herramienta financiera que primero esté blindada y que garantice la ejecución de los recursos, que es lo más importante, que es atender el presupuesto y que se gaste bien. Yo creo que un fideicomiso de compra conjunta en donde se pueda administrar la compra de los productos oncológicos no solamente va a tener un impacto en la reducción de precio, sino que va a tener un impacto en el control del gasto. Porque nosotros tenemos que, por un lado, hoy aumentar los ingresos. Claro. Por eso hoy el presidente hizo un anuncio en donde nuevamente se está convocando a las más de 40.000 empresas que le adeudan 4 billones de guaraníes al IPS, como para que tengamos dos extremos bien conducidos, ¿verdad? Por un lado, aumentar los ingresos,
y por otro lado bajar los gastos y hacer de que las erogaciones que se realicen se hagan con controles bien estrictos y sobre todo que se administre bien el presupuesto en la compra de medicamentos. Que ya no tengamos que comprar medicamentos que de repente tengan que vencer en el parque sanitario. Todo eso podemos evitar con la compra a través de un fideicomiso que nos permita de que ya no se retire físicamente los medicamentos de los laboratorios, sino que directamente el paciente va con su receta, con un código QR, se identifica en la farmacia de su barrio y tranquilamente pueda retirar el medicamento que ya está acreditado al IPS, pero que tecnológicamente eso es fácil hoy de administrar, ¿verdad? Eso nos va a permitir un mejor y mayor control en el inventario de medicamentos por una parte, y por otro lado, lo más importante, vamos a poder distribuir mejor ese presupuesto que hoy es un poco reducido y que tenemos que atender con presupuestos que antes se compraban para 2 o 3 años, ahora lo estamos haciendo con 12 meses para abajo inclusive. Estamos tratando de equilibrar lo que se tiene, pero buscando que el abanico que compone el vademecum del IPS no se vea resentido y mucho menos desabastecido, sobre todo en aquellos medicamentos de alta complejidad. En palabras sencillas y en pocas palabras, lo que vos estás planteando es que yo voy a la consulta de previsión social, el médico me hace la receta y en vez de intentar procurar ese medicamento en la farmacia del IPS, vaya a la farmacia cerca de mi casa con un sistema que aparece la receta ahí y retiro el medicamento de ahí, y eso sería más barato de lo que el IPS puede comprar. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de terminar ese análisis, ¿verdad? La experiencia... no está todavía terminado. No, porque nosotros estamos haciendo un análisis de los costos y de las cantidades que compran el INCAN, el Ministerio de Salud y el IPS. ¿Y cuándo van a tener eso? Y estamos trabajando, doctor. Pero más o menos. Y yo creo que nosotros vamos a terminar el año. O sea, sería el 2025. ¿Te puedo hablar como médico ahora? Por supuesto. ¿No es más fácil hacer eso un paciente conocido? Federico Franco es un hipertenso conocido, toma una droga determinada, por ejemplo, enalapril, toma aspirina y toma un remedio para reducir el colesterol. Son 3 medicamentos que normalmente se me receta, yo me voy, retiro de mi farmacia. ¿No es más fácil en forma ambulatoria con los pacientes con medicamentos no caros? Y es lo que nosotros es lo que yo estoy tratando de concientizar a la gente, ¿verdad? A los miembros del consejo. Y a los consejeros, a los gerentes mismos, ¿verdad? Y tratando de utilizar la misma estadística interna del IPS. Y estamos trabajando. No es fácil, porque el IPS es una entidad muy grande. Y yo no digo luego de que tengamos que hacer ese procedimiento para los que están hospitalizados en el hospital central. Claro. Pero para el tema ambulatorio se puede empezar con unas muestras, como bien está diciendo. Yo creo que se puede establecer con, qué sé yo, se escoge como un marco muestral 5 o 10 productos y se va creciendo, ¿verdad? Así como hoy la tienda virtual es una alternativa válida dentro del cual hoy se puede comprar en el momento, y eso no solamente facilita a la institución comprar el medicamento que se necesita con un procedimiento legal válido y acorde a la disposición vigente, sino que también representa una prontitud en el momento en que se entrega el medicamento al paciente, ¿verdad? Nosotros necesitamos realmente cambiar nuestro sistema de trabajo. Tenemos que empezar a probar nuevas fórmulas y para eso necesitamos... Finalmente, un minuto antes de despedirnos, el proyecto de ley que están radicando al Congreso, básicamente, ¿cuáles son los cambios sustanciales que están reclamando? La reducción la sustitución de los 36 meses, que serían los 3 últimos años para la jubilación, cambiar por 10 años. Que se va a hacer en forma gradual. Sí, el 2,5% que hoy el IPS va a retener financieramente para fortalecer el Fondo de Enfermedad y Maternidad, el 1,5% que iba a CENEPA y el 1% el SNPP. ¿Sí? Eso va a quedar ya para el Fondo de Salud, eso representa $100 millones al año aproximadamente. A eso también se le suma el 1% del Fondo de Administración que se va a transferir
al fondo de enfermedad y maternidad para redondear lo que hoy es 39%, pasar a 40%, y tener la facultad de poder enajenar los bienes nuevamente, aquellos que no estén rindiendo al IPS, tratar de darle una mayor aplicación en la enajenación de esos inmuebles y que se pueda ir fortaleciendo el fondo de jubilación. Doctor Carlos Pereira, gracias por estos minutos para Con Diálogo Franco, muy amable. Al contrario, doctor, muchas gracias por la invitación y siempre a las órdenes. Muy bien, estuvimos con el doctor Carlos Pereira, miembro del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social. Nosotros regresamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Gracias por la preferencia. Diálogo Franco fue presentado por Diesa, Aseguradora del Este, Indega, Cooperativa Chortizer, Energía Alternativa, Panchita G, Cooperativa Multiactiva Neuland, Servicios Médicos Migone, Fundación Paraguaya, Urba Inmobiliaria, La Criolla, Importadora Roma S.A., Solución Logística, Fibra y Arte, Guayaquil S.A., Lauda y Cuatía Sasi.